Este himno fue compuesto hace más de 200 años por el clérigo protestante e inglés John Newton. Esta composición nació como un poema y no se conoce a ciencia cierta su melodía original. Es más, ni siquiera se sabe si desde un principio tuvo una melodía. Usted conoce la inspiradora historia de esta canción. Su propio autor, John Newton, la escribió a partir de su impactante experiencia personal. John Newton se inspiró para componer este himno en la infinita y hermosa grandeza de la gracia, bondad y misericordia de Dios, las cuales él experimentó en carne propia al transformar el Señor su vida de manera radical. Dios le perdonó, lo rescató, preservó y restauró. De llevar una vida turbulenta, de ser un hombre cruel, libertino, rebelde y despreciable, pasó a convertirse en un fiel y devoto cristiano que le entregó su vida al Señor y le sirvió hasta el día de su muerte. La madre de Newton fue una mujer piadosa que le inculcó los principios cristianos y la palabra de Dios. Pero ella murió de tuberculosis cuando él estaba casi por cumplir los 7 años de edad. A sus 11 años, su padre se embarcó y se fue con él. Así crecería y pasaría en el mar y los barcos gran parte de su juventud durante aproximadamente 20 años. En medio de ese ambiente de marineros, de hombres duros, viciosos, libertinos y depravados, Newton siguió ese mal camino y se apartó del ejemplo de fe que inculcó su madre cuando era un pequeño. Pero la semilla que ella había sembrado en él daría su fruto muchos años después. Un día, camino de visitar a unos amigos, fue raptado y forzado a unirse a la Marina Real Británica, pero tiempo después intentó desertar. Fue capturado, azotado públicamente con 96 latigazos hasta sangrar y denigrado a marinero raso, debido a su insubordinación. Se afectó mentalmente al punto de estar al borde del suicidio y trató de asesinar a su capitán. Después consiguió escabullirse y se enroló en un barco negrero. Llegó hasta Sierra Leona en África y allí se convirtió en el agente de un comerciante de esclavos, destacándose por su crueldad y vileza. Pero incluso después él mismo llegó a ser brutalmente maltratado y esclavizado junto con los esclavos durante un tiempo, hasta que un capitán de barco, amigo de su padre, le rescató. Se embarcó entonces de regreso a Inglaterra, pero una noche de su travesía en alta mar, una tormenta azotó fuertemente la embarcación en que viajaba, la cual estuvo a punto de naufragar. Aterrorizado, imploró la ayuda de Dios, quien le salvó. Este fue el momento que marcó el comienzo de su conversión espiritual. El resto de la travesía se dedicó a estudiar la Biblia y leer literatura cristiana. Al llegar a su país, ya había abrazado las doctrinas del cristianismo, dejó los juegos de azar, la bebida, la maledicencia y la promiscuidad, pero aún no había experimentado una real conversión a Dios. Y pese a esto, su carrera como tratante de esclavos duró algunos años más. Llegó a ser primero oficial de un barco que transportaba esclavos, pero al relacionarse con los esclavos, empezó a desarrollar simpatía hacia ellos. Se casó con la novia de su infancia. Él llegó después a enfermar severamente y allí, en su lecho, en medio de una fiebre, entregó su vida a Dios. Y según él mismo relató, aquella fue la primera vez que se sintió en paz con Dios. Pero incluso después de eso, realizó 3 viajes más en el barco negrero. Abandonó esta actividad después de sufrir un severo derrame cerebral.
Se dedicó a estudiar teología, griego, hebreo y siríaco. Llegó a obtener el título de doctor en divinidad. Se convirtió en un reconocido ministro laico evangélico. Después de muchos años fue ordenado sacerdote de la Iglesia Anglicana en 1764 y nombrado ministro de Olney, una localidad ubicada en el condado de Buckingham, en el Reino Unido. Allí comenzó a componer himnos junto a William Cowper, y Sublime Gracia o Amazing Grace es la más conocida de esas inspiradoras composiciones, la cual fue escrita para ilustrar un sermón en el día de Año Nuevo de 1773. No se sabe si había música para acompañar los versos, puesto que pudo ser recitado por los feligreses sin melodía. Este simbólico himno transmite el mensaje cristiano de que el perdón y la redención es posible a pesar de lo horrendo de los pecados cometidos por el ser humano, y de que el alma puede salvarse de la desesperación y la condenación mediante la maravillosa gracia de Dios, algo que John Newton llegó a experimentar de manera personal. Por eso, este himno refleja la historia de su propia vida. 6 años después de su creación, este poema fue impreso y publicado por primera vez en 1779 como parte del libro o compendio de poemas e himnos denominado Himnos de Olney, de Newton y Cowper.